doctora, buenos días compañeros. Nuestro grupo les va a hablar sobre la mecánica y ventilación y también sobre la espirometría. La mecánica de la respiración tiene cambios volumétricos. Se refiere a las variaciones en los volúmenes pulmonares durante el proceso respiratorio. Estos cambios son esenciales para facilitar el intercambio de gases en los pulmones y mantener un suministro adecuado de oxígeno al cuerpo. Esta tiene presión intratorácica, elasticidad pulmonar y superficie de intercambio gaseoso. Las propiedades de los gases. El gas es una sustancia en movimiento, el cual ejerce presión y genera calor. Su masa representa el tamaño y número de moléculas. Su presión está determinada por la frecuencia de movimiento y se expresa en milímetros de mercurio. Volumen es el espacio que ocupa un gas. Si existe una compresión, su presión y volumen se modifica. La presión desempeña un papel fundamental en los procesos de la mecánica respiratoria, ya que los cambios de presión son responsables de la entrada y salida de aire en los pulmones. Y aquí vamos a encontrar la presión intrapleural, la cual se refiere a la presión dentro de una cavidad pleural, que es el espacio entre las membranas pleurales que recubren los pulmones y la pared torácica. En condiciones normales, la presión intrapleural es negativa en comparación con la presión atmosférica, lo cual crea una fuerza de succión que mantiene los pulmones adheridos a la pared torácica y contribuyen a la expansión pulmonar durante la inspiración. Por otro lado, encontramos la presión alveolar. Es la presión dentro de los alveolos pulmonares, que son sacos pequeños de aire dentro de los pulmones donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Durante la inspiración, la presión intrapleural disminuye y como resultado la presión alveolar también disminuye. Esta disminución de la presión alveolar permite que el aire fluya desde la atmósfera hacia los pulmones. Por otra parte, en la expiración, la presión intrapleural aumenta y la presión alveolar se vuelve positiva, permitiendo que el aire salga de los pulmones hacia la atmósfera. También encontramos la presión transpulmonar, la cual es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural, que es una medida de la distensibilidad pulmonar y juega un papel importante en la expansión y contracción de los pulmones. Durante la inspiración, la presión transpulmonar aumenta, lo que ayuda a expandir los pulmones, pero durante la inspiración, la presión transpulmonar disminuye, facilitando la contracción elástica de los pulmones. La presión atmosférica es la presión del aire que rodea el cuerpo. En condiciones normales, a nivel del mar, la presión atmosférica es aproximadamente de 760 milímetros de mercurio. Y aquí, durante la inspiración, la presión intrapleural se vuelve más negativa que la presión atmosférica, permitiendo que el aire entre a los pulmones. Mientras que en la expiración, la presión intrapleural se vuelve menos negativa o positiva a su vez, en comparación con la presión atmosférica, lo que permite que el aire salga de los pulmones. El volumen es fundamental para comprender la mecánica de la respiración y evaluar la función pulmonar. El volumen tidal es la cantidad de aire inspirado o expirado en una respiración normal en reposo y representa el intercambio de aire en cada ciclo respiratorio habitual. El volumen de reserva inspiratorio es la cantidad adicional de aire que se puede inhalar después de una inspiración normal y representa la capacidad de aumentar la inhalación más allá de la respiración normal. El volumen de reserva expiratorio es la cantidad adicional de aire que se puede expirar después de una expiración normal. Indica la capacidad de realizar una expiración forzada más allá de la expiración normal. La capacidad vital es la suma del volumen tidal, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria, que representa la cantidad máxima de aire que una persona puede exhalar después de la inhalación máxima. La capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una expiración máxima. Incluye el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Esto ayuda a mantener una cierta cantidad de aire en los pulmones para facilitar el intercambio gaseoso, incluso entre las respiraciones. Y por último, el volumen residual, el cual es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de la expiración máxima. No se puede medir directamente con la espirometría y se estima mediante cálculos, pero este juega un papel importante en la prevención del colapso de los alveolos pulmonares. Relación presión-volumen. Para cierta cantidad de un gas a una temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. A medida que la presión aumenta, el volumen ocupado por el gas disminuye. Por lo contrario, si la presión aplicada disminuye, el volumen ocupado por el gas aumenta. Esta relación se la conoce como la ley de Boyle. La sustancia tensoactiva es el surfactante. El surfactante es un agente activo de superficie en agua que reduce la tensión superficial,
producido por células epiteliales alveolares de tipo 2. Constituye alrededor del 10% de área superficial de los alvéolos pulmonares. Esta sustancia compleja incluye fosfolípidos, proteínas de iones. Este fosfolípido, junto con otros, reduce la tensión superficial al no disolverse uniformemente con el líquido alveolar. Cuantitativamente, la tensión superficial varía entre diferentes líquidos, siendo más baja en presencia de surfactante. Distensibilidad. Determina la facilidad con la que el pulmón puede distenderse o estrecharse. La distensibilidad es el inverso a la elasticidad. Aumenta enfisemia, disminuye fibrosis, edema pulmonar, atelectasia, obesidad, deformidad de la caja torácica. La retractibilidad depende del tejido pulmonar en su contenido de elastina y colágeno. El retroceso elástico alveolar consta de dos aspectos: tiende a colapsar alveolos y aumenta a volúmenes pulmonares altos. El retroceso elástico de la caja torácica también tiene otros dos aspectos, que tiende a expandir sus diámetros y aumenta a volúmenes pulmonares bajos. Ventilación. Es un proceso dinámico y cíclico de la inspiración y expiración, por el cual se produce el recambio entre aire alveolar y el medio ambiente, lo cual provee oxígeno a los tejidos y elimina el dióxido de carbono. La mecánica ventiladora consta de tres aspectos, que va a ser la retracción elástica del tórax y pulmones, resistencia de fricción al flujo y resistencia de fricción a los tejidos. Las etapas de la respiración: va a ser la primera, la ventilación, que va a ser el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La segunda va a ser el intercambio de oxígeno y CO2 entre el aire del alvéolo y la sangre. La tercera va a ser del transporte del oxígeno y CO2 entre los pulmones y los tejidos. Y el cuarto va a ser el intercambio de oxígeno y CO2 entre la sangre y los tejidos. Ahora tenemos los músculos que intervienen en la respiración. Vamos a tener los músculos inspiratorios y expiratorios. Los inspiratorios va a ser el diafragma, intercostales externos, el esternocleidomastoideo, escalenos y pectorales. Los expiratorios va a ser intercostales internos, abdominales, recto anterior y oblicuos. En la inspiración, los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones. En la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye de volumen y el aire sale de los pulmones. La ventilación alveolar tiene la función de ventilación pulmonar, es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones, en las que el aire está próximo a la sangre pulmonar. Estas zonas incluyen los alvéolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquiolos respiratorios. La velocidad a la que llega a estas zonas el aire nuevo se le denomina ventilación alveolar. Espacio muerto anatómico es el volumen de las vías aéreas de conducción, que miden aproximadamente 150 centímetros, que van a variar con la inspiración, edad, tamaño y posición. Espacio muerto fisiológico. Ciertos alvéolos no son o son parcialmente funcionantes. Tenemos aquí el volumen expiratorio forzado en un segundo. Es la cantidad de aire que una persona puede exhalar en el primer segundo después de una inhalación profunda. También la capacidad vital forzada es la cantidad máxima de aire que una persona puede exhalar después de una inhalación profunda. La relación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada. Esta es una relación que proporciona información sobre la obstrucción de las vías respiratorias. Una disminución en esta relación puede indicar la presencia de obstrucción, que es común en enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, denominada EPOC. Tenemos el flujo expiratorio máximo. Es la velocidad máxima a la que el aire puede ser exhalado durante la expiración forzada. Y luego la curva de flujo-volumen. Representa visualmente cómo cambia el flujo del aire a medida que varía el volumen pulmonar durante la expiración forzada. Esta curva proporciona información detallada sobre la dinámica respiratoria.
Esta prueba es valiosa para el diagnóstico y monitoreo de enfermedades respiratorias como el asma, la EPOC y otras afecciones pulmonares. El procedimiento que se va a realizar para el examen de espirometría es que el paciente inhala profundamente y luego exhala con fuerza y rapidez a través de un tubo conectado a un espirómetro. Este dispositivo registra la cantidad de aire exhalado y la velocidad del flujo del aire. Los parámetros que se van a necesitar médicos son el volumen expiratorio forzado, que es la capacidad de aire exhalado en el primer segundo de la expiración, y la cantidad total exhalada en la expiración forzada. La capacidad vital forzada es la cantidad máxima de aire que una persona puede exhalar después de una inhalación profunda. La interpretación de los resultados puede ser de que los resultados se pueden comparar con los valores normales para la edad, el sexo y la altura del paciente. Una disminución en el volumen expiratorio forzado o en la relación de volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada puede indicar obstrucción de las vías respiratorias, como es el caso de la EPOC, y la espirometría también puede mostrar patrones sugestivos de enfermedades como es el asma, que se caracteriza por una obstrucción reversible. También podemos decir que hay las aplicaciones clínicas, que es el diagnóstico de enfermedades respiratorias. Ayudan a la identificación y evaluación de las enfermedades pulmonares. Seguimiento del tratamiento. Permite evaluar la eficacia de los tratamientos y ajustar la gestión de enfermedades respiratorias crónicas. ¿Cómo se debe preparar a un paciente? Se le pide al paciente que no fume y evite el consumo de alimentos que puede afectar a la prueba antes de realizar la espirometría. El paciente debe seguir las indicaciones del profesional de la salud durante la prueba para obtener los resultados precisos.